Señores, creo que tenemos ya en contacto con el diputado Juan Dionisio Rodríguez Restituyo. Ay, sí, para hablar sobre un Sí, tema un caso muy importante. muy lamentable. Ayer vimos una noticia de un señor de 103 años. 103 años. Está cumpliendo una pena de 30 por un intento de homicidio, creo que es. Y si lo van a... Mírenlo ahí, esa persona nos reportaba el Listín Diario. Si no hay dónde despacharlo porque no tiene familia, no tiene nada, es decir, un desamparo total. Juan Dionisio, que desde la Comisión Nacional, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados ha dado seguimiento al tema carcelario y que tiene un proyecto de ley al respecto, está con nosotros vía remota. Vamos a conversar con él sobre esto. Buenos días, Juan Dionisio, ¿qué tal? Buenos días, Germán. Buenos días, compañero del día. Gracias por Indira invitarme. Navarro está aquí con nosotros. Ah, Sí. Bueno, mi saludo, mi Sí. saludo. He estado escuchando, realmente la sociedad dominicana necesita de comunicadores como ustedes, porque miren, vamos muy mal. Diputado, tenemos varios casos, comenzando por este señor de 103 años privado de libertad en la cárcel de Aras Nacionales y que ahora se encuentra en un dilema muy particular porque no tiene quien le ampare. Cumplió una condena y no tiene una familia. ¿Qué se haría? ¿Cómo actuaría el sistema de justicia en este caso particular? Y también con el caso de los privados en libertad que están enfermos y que no tienen la posibilidad de salir como Quirinito. ¿Cómo quién? Quirinito. Pero Indira, Ya, ese caso, ese sí está interesante, Quirinito. Vamos a ir por Bueno, parte primero, como Jack el Destripador. muchacha, no es fácil. Bueno, primero, ciertamente, ese no es el único caso de este señor de 103 años. Tenemos uno de 95 años, tenemos uno de 92 años, que también están en esas condiciones. En La Victoria tenemos personas ya casi 80 años, envejecientes, y los jueces de ejecución de la pena que deben de convertir esa pena, es una conversión de la pena por la libertad en esas condiciones. Eso no lo han hecho porque, según ellos, estos señores, estos ancianos que están recluidos, no, la familia no lo acepta o no tienen dónde ir. Pero esa es una responsabilidad del Estado. Existe el CONAPE, donde el doctor García Ramírez también tiene esa preocupación. Usted sabe que, pero no solamente es de esos envejecientes, tenemos los enfermos mentales. De hecho, de Sí. una manera increíble, se inauguró en Najayo un pabellón para enfermos mentales. Eso es de la cosa que no debe de ser, de la cosa que no debe de suceder, porque un enfermo mental diagnosticado por un profesional de la conducta de que tiene un trastorno mental no puede estar recluido en ninguna cárcel, y eso es una aberración, para utilizar una palabra sencilla, porque además es una vergüenza internacional para la República Dominicana, que ocupa un puesto en la Comisión Interamericana de Derechos Juan Humanos. Dionisio, ¿cuántas Sí. personas como el señor Ramón Batista, cuántos envejecientes o personas de avanzada edad están en las cárceles dominicanas? ¿Cuántos están? Nosotros tenemos 112 internos, 112 de 65 años de edad, es decir, Wow. que entran en condiciones de envejecientes, 112. Y Entonces, enfermos, perdóname la sí. interrupción, por favor, y enfermos, o sea, con enfermedades terminales, VIH, tuberculosis, etcétera, cosas así, cáncer. Bueno, el 19% de todos los internos que tenemos están enfermos. El 19%, es decir, de esa cantidad incluye enfermos mentales, gente con diabetes, discapacidad. Tenemos gente con discapacidad, tenemos parapléjicos, señores, en Pero la eso cárcel. es más de 5.000 personas, según un Así es. cálculo Bueno, abuelo de tenemos pájaro, unos 25.000, eso es unas 5.000 personas. más o menos. De hecho, el proyecto que estamos presentando es para sacar alrededor de 4.300 personas. El proyecto que hemos presentado para la excarcelación de esa persona. Señores, tenemos parapléjicos en las cárceles, en las que son los presos que tienen que darle la comida,
que tienen que cambiarlos y cuando le llega Pampers ponérselo. Es decir, eso es una situación muy difícil y que a pesar de que se ha puesto de relieve, porque la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados ha tratado mucho ese tema, ha involucrado a la Defensoría Pública, ha involucrado al Defensor del Pueblo, la Procuraduría, nos juntamos la última vez con el coordinador de los jueces de ejecución de pena, que son los que tienen que garantizar que estas personas vayan a un lugar, que puedan convertir el tema de multas en trabajo comunitario, como dice la ley, porque muchos de ellos cumplieron su condena y se mantienen en las cárceles porque deben una multa. Entonces, todo ese tema, y es una responsabilidad del Estado, no hay que darle vuelta a eso. Los centros que tienen, hemos hablado con alguna, en este caso en el centro de envejecientes del 12, que lo están dirigiendo la monja, para ver si le pueden conseguir un espacio a este señor. Pero esa es una responsabilidad del Estado, porque es que el Estado ha ido quitándose responsabilidades. El cierre del centro psiquiátrico del 28, donde había espacio para resolver temas como esto, eso fue desmontado. Y todo el tema de salud mental ha sido desmontado en la sociedad dominicana. Y fíjense que el tema de salud mental, los seguros no lo toman. Es decir, tú no puedes ir con un seguro y si tú tienes un enfermo mental, el seguro no te cubre eso. Juan, Entonces, diputado, disculpe, cuando hablamos de este drama social, es un drama social, un drama humano, es una realidad tener ancianos que cumplieron una condena y que ahora sus familiares no lo quieran recibir, no los quieran tener o simplemente no tengan familiares porque pasaron mucho tiempo y a lo mejor se murieron sus hijos, se desvaneció en el tiempo el futuro de esas personas. ¿Cuál es el planteamiento para solucionar este tema? Porque hay centros geriátricos para la atención de ancianos en el país. ¿Cuál sería el planteamiento para solucionar esto? Esos ciudadanos tienen que ser llevados a esa casa de acogida de ancianos, que hay muy pocas. De ellos se han aprobado varias resoluciones solicitando al gobierno que amplíe la casa de ancianos, como en San Pedro de Macorís, en Santo Domingo Norte fundamentalmente, y en los centros que se cuidan a envejecientes. Pero si no existen eso, existen privados. Entonces el Estado, con su responsabilidad patrimonial del Estado, tiene que pagarle a esos envejecientes, a esos centros privados, porque ellos hay centros privados. Lo que pasa es que el Estado es muy fácil dejarlo ahí y que ese Estado no asuma esa responsabilidad y no haya una sociedad que le exija al Estado el cumplimiento de eso, porque ese es el tema. Al Estado no tener mecanismo de presión, no se cumple la ley, porque era lo que decía Ferdinand Lasalle: cuando la ley y la Constitución se convierten en pedazos de papel, cuando no hay una ciudadanía, cuando no hay un pueblo que se levante y haga cumplir la ley, porque la rebelión tiene carácter universal, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que los pueblos se rebelan ante la ignominia y ante la opresión, y eso es una ignominia. El preámbulo de la Constitución, a que nadie acude, al preámbulo de la Constitución, que es el resumen de la Constitución dominicana, y que nadie y todo el mundo quiere echarse por un lado, pero el preámbulo de la Constitución tiene 7 conceptos y tiene la guía que nos rige. Es decir, nosotros estamos regidos por los valores supremos y los principios fundamentales de la dignidad humana: la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz, factores esenciales para la cohesión social. Nosotros nos guiamos por esos conceptos. Entonces, el tema es que estos ciudadanos que están recluidos en prisión con esas condiciones,
que deben de ser liberados. Y esos que están en áreas nacionales, que son una Sí. pequeña casita, ¿me entiendes? Donde tienen nivel de libertad, pero están recluidos mentalmente, eso le afecta, recluidos. Tienen que haber salido de ahí y estar llevando a un centro donde puedan convivir, donde puedan estar en paz, donde puedan tener dignidad. Y esa es una responsabilidad del Estado, eso es una responsabilidad de la Procuraduría General de la República, una responsabilidad de el doctor García Ramírez, que de hecho se ha preocupado por ello, ha dicho que no tiene recursos, pero también de la Defensoría Pública y del Defensor del Pueblo, que son instancias. El Rodríguez, Defensor del Pueblo es una instancia del Estado y del Congreso para darle solución a esos temas. diputado, yo le decía al principio, porque a uno le da coraje cuando uno ve la inequidad que puede existir en todo tipo de sectores y también en el tema judicial. ¿Cómo a algunos se le hace tan fácil salir y hasta incluso lograr indultos? Recuerdo en el caso Van Inter, cómo la señora ni siquiera cumplió Vivian Lubrano, ni siquiera entró a una cárcel porque ella de una vez se enfermó, cayó en cama. Presuntamente. Presuntamente, y ahí el presidente Leonel Fernández le dio Generosamente. le dio un indulto y se fue para su casa. Porque es un tema de derecho, es un tema de derecho, es un tema de discriminación. Sí, Quirinito también le dio un patatú, de que en la cárcel, que se puso malo, y cuando le encontró rápidamente una variación del cumplimiento de la pena para cumplirla en su casa, y de una vez ahí le dio el teque-teque, y que supuestamente se murió de cáncer de la lengua. Caramba, uno ve como otros salen con tanta facilidad del sistema de justicia y otros ahí se están muriendo dentro. Porque en la sociedad dominicana esa desigualdad, ese incumplimiento de la ley para lo más desfavorecido, es decir, el tema de la sociedad dominicana es que los derechos tienen nombres. Es decir, aquí solamente... Y papeleta. Y papeleta. Y por eso, porque son los decamisados, son los pobres. La ley solo se le aplica a los pobres. Solo se le aplica. Fíjense que todos los que están siendo juzgados en los casos de corrupción, la mayoría está siendo juzgado en prisión. Pero y no estoy justificando el robo, porque el delito es el delito y la ley es igual para todos y para todas. Entonces, pero la mayoría están juzgando siendo en prisión. Pero en las cárceles son los pobres los que están. Son los pobres, son las madres, son las hermanas. Yo quisiera que ustedes vayan a las cárceles un domingo para que ustedes vean la fila. Pero no solamente eso, sino en cada cárcel lo que viven los presos, eso es un infierno, porque tienen que pagar para estar ahí. Es decir, tú estás preso, tú estás condenado, pero tú tienes que pagar. Porque a ti te explotan sexualmente, a ti te esclavizan en la cárcel, a ti te ponen a negociar en la cárcel para que puedas tener un espacio en la propia cárcel donde tú estás preso. Tú tienes que pagar toda la semana o mensualmente o quincenalmente para poder tener un espacio en la cárcel. Porque si no te toca dormir con las heces fecales o dormir parado o no dormir. Diputado, y las autoridades saben todo eso. Todo eso está documentado, se lo hemos documentado. Tú no puedes mandarle nada a un interno en la cárcel. Sí, tiene que pagar peaje. Dice con cierta frecuencia nuestra compañera Edith Febles, que citando a un obispo, creo que brasileño, que la justicia en nuestros países es como una serpiente que solo muerde a los que van descalzos. Vaya metáfora. Así es. Vaya metáfora. Tenía una pregunta. Las personas que tienen más de 70 años, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que dice? Que lo ignoro. Pero he oído... La ley dice que una persona que tenga 70, 75 años tiene que ser juzgado en libertad
y hay que hacer la conversión de su pena en trabajo comunitario si está en condiciones físicas ¿Y de hacerlo. cómo este señor que a los 95 ingresó a la cárcel, que ya va por 103, ¿por qué a él sí? ¿Qué pasó ahí? Es que ese juez debería de ser acusado de prevaricación, un juez que condenaron a una gente de 95 años. ¿Me entiendes? Sí. Yo tuve un caso como eso y le dije a la jueza e incluso a la fiscal, porque la señora tenía 92 años por un asunto de deslinde, tratando de que condenar a una señora de 92 Y años, a que lo de me- hecho está viva todavía. Y yo le dije, si ustedes hacen una condena, yo fui, me puse la toga siendo regidor abonado y amenacé a la magistrada, amenazada. Le dije, si hacen una condena, yo lo voy a someter a ustedes. Porque no es un caso de muerte, ni de homicidio, ni de violación, un caso de... No. ¿Por qué? Porque había dinero por el medio. Porque el tema es que los jueces, aquí la corrupción, señores, nosotros tenemos que hacer un gran pacto. Aquí hay que hacer un gran pacto contra la corrupción y la impunidad y por la ética y la honestidad. Aquí hablando, hay que salir a movilizarnos contra la corrupción que está habla- en todos los habla- estamentos del habla- Estado, en hablando, la justicia, en el Congreso y en el gobierno. a propósito de corrupción y de esa cruzada que usted propone, que yo comparto contra la corrupción, y creo que en gran medida la sociedad Todos. dominicana está sensibilizada en ese aspecto. El Código Penal, diputado, acaban de aprobar algo que nos sorprende a muchos. Usted que conoce, que está ahí en el Congreso Nacional, ¿cuáles son esos puntos que nosotros hablamos de la prescripción, por ejemplo, de la corrupción? ¿Cuál es su parecer sobre esto? Los puntos que usted considera criticables. Mira, lo primero es que no sé cuál es la prisa. Una de las cosas que nosotros tenemos que verificar, y nosotros que tuvimos 4 años en el Congreso, es la calidad de la ley. Nosotros no podemos estar aprobando leyes como un código con 419 artículos a la carrera. Señores, el principal instrumento de la política criminal del Estado Dominicano ha aprobado la carrera. Eso no es responsable. Porque es que el Código Penal, señores, es el instrumento esencial para el crimen, perseguir los crímenes y delitos en la República Dominicana. Pero nosotros siempre hemos dicho que también los intereses ahí pululan porque fíjate que el tema de la corrupción le ponen prescripción cuando es una violación al artículo 146 de la Constitución porque la corrupción no debe de prescribir. De hecho, nosotros hicimos una iniciativa, pero no encontramos ningún tipo de apoyo, porque yo creo que nosotros tenemos que en los últimos 70 hacer un análisis y se puede hacer para que podamos darle a la República Dominicana un instrumento de desarrollo que es la lucha contra la corrupción y la impunidad que va a garantizar el bienestar y la paz en la sociedad dominicana y esa lucha por la ética y por la honestidad es que nosotros tenemos que revisar todo lo que es corrupto en los últimos 75, 50 años. Diputado, ¿qué usted cree que pase cuando llegue este proyecto nuevamente, por tercera ocasión, a la Cámara? Mira, la legislatura termina el 25 de julio, el 25 de este mes. Vamos a decir que Dentro el de código 20 días. llegó hoy al Congreso, que la comisión coordinadora lo va a conocer el lunes, que lo va a poner en agenda para la sesión del martes, que el martes va a designar una comisión especial para discutir el código o lo va a mandar a la Comisión de Justicia a plazo fijo y vamos a decir que lo va a mandar en un mes, a una semana de plazo o 10 días, no sé. Eso va a depender del pleno, nosotros no vamos a oponer a eso. Que es que el código, dice el reglamento, que un código como es una ley orgánica, tiene que aprobar, leerse artículo por artículo, ¿entiendes? Sesión por sesión, y estamos hablando de 409 artículos, y que también podía discutirse artículo por artículo y sesión por sesión. Vamos a ver qué pasa en la comisión. Hay otros proyectos que se han presentado también, hay modificaciones que nosotros vamos a presentar
sobre todo el tema de la corrupción. La corrupción no puede prescribir en la República Excelente. Dominicana. ¿Me entiendes? Y entonces vamos a ver, no creo en una sana legislación, no crea que nosotros podamos aprobar un código de 419 artículos en 15 días. Juan No Dionisio. lo creo. Pero como este país es una caricatura, se puede dar. Bueno, ya hay ejercicio. Ya hay experiencia. Ya hay experiencia en salcochadera. Que han salido en 48 horas. O de leer sin leer, ¿no? De leer sin leer. Juan Dionisio, ha dicho algo muy interesante, la prescripción de los casos de corrupción. Vamos a ver, usted me explicaba ayer cuando yo lo consultaba sobre cuáles casos penales prescriben a los 10 años en caso de que no haya una condena y qué pasa con la corrupción. Mira, el tema de la corrupción en la República Dominicana es una lucha muy dura, muy intensa, porque es que son muchos años de corrupción. Fíjate que Duarte, que fue el primero que rindió cuenta y el primero que nos enseñó a jurar a cumplir con la ley, fue expulsado de la sociedad dominicana porque rindió cuentas. Entonces, desde entonces, la lucha contra la corrupción siempre ha estado matizada porque siempre ha tenido mucho padrino en todas las instancias del gobierno. Ustedes mencionaban casos muy concretos. Entonces, el código, el código penal actual establece que los delitos en materia penal prescriben a los 10 años si no ha habido ninguna acción en ello. Una acción es que se apodere un tribunal. Faltando un día para cumplirse los 10 años, tú renuevas la acusación y vuelve a correr el plazo de los 10 años. Eso puede pasar. Ahora, la corrupción, como está definida y como nosotros formamos parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la corrupción ya es un derecho humano universal de la cual la República Dominicana forma parte. Aprobar la prescripción de 20 años de la corrupción convierte ese código en inconstitucional. ¿Por qué? Porque cuando nosotros asumimos una convención interamericana de derechos humanos como el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, nosotros convertimos esos acuerdos, le damos un carácter constitucional y nosotros no podemos retrotraernos de ello. Es decir, si nosotros formamos parte del derecho internacional, del derecho interamericano, y ahí están condenados y que no prescriben los delitos contra la corrupción, nosotros no podemos prescribirlo porque nos ponemos al margen del derecho internacional. Y nosotros no estamos al margen del derecho internacional porque nosotros formamos parte del derecho iberoamericano. ¿Me entiendes? Entonces, de acuerdo, pero hay otro punto que parece que puede ser objeto de un recurso ante el Tribunal Constitucional. Es lo que tiene que ver con los tribunales militares, que parece como una locura, pienso yo, volver atrás. No, pero que ya hay decenas de sentencias de la Suprema Corte de Justicia y del mismo Tribunal Constitucional que dice que tú no puedes, un militar o un policía, que en ningún caso tienen decisiones, porque la Constitución que dice que no, es más, la Constitución aquí dice que no pueden existir tribunales militares que no sean para asuntos disciplinarios, porque los militares, dice la Constitución, no pueden decidir, y una sentencia es una decisión. En ningún caso los militares pueden decidir. Lo dice este librito, la Constitución de la República. Entonces, si un militar viola a una niña, no puede ser juzgado por sus pares. Tiene que ir a la justicia penal pública, porque es lo mismo que pongamos a juzgar a los que cometen corrupción por sus instituciones, que en cada institución va a haber un tribunal, ¿verdad? Juez y parte. En cada institución va a haber un tribunal para juzgar la corrupción. Si el ministro robó, entonces se reúnen los viceministros para juzgarlo. Si un viceministro robó, entonces se junta el ministro para juzgarlo.
Eso no puede ser así. Eso es una... Yo no sé en qué está pensando la sociedad dominicana Ahora, y en qué están pensando los funcionarios Juan dominicanos. Dionisio, el tema de las tres causales, hay quienes dicen que una medida aparentemente salomónica de que, bueno, para que pase este código tan moderno, tan avanzado, según ellos, que ya estamos viendo que no, que lo que tiene una serie de elementos verdaderamente retrógradas. Retrógradas. Ajá. Dicen, bueno, pero las tres causales las vemos en una ley aparte. ¿Por qué es importante? Me gustaría que me lo explicase de la manera más didáctica y sencilla posible. ¿Por qué es importante que las tres causales formen parte, estén integradas en el Código Penal de la República Dominicana? ¿Por qué? Porque el código está hablando de crímenes de lesa humanidad. Y, y dentro de los crímenes de lesa humanidad que el código está diciendo, están las violaciones sexuales. Y las tres causales están involucradas con actos de violación. Es decir, lo que se está diciendo es que una de las razones para que las mujeres puedan tener derecho a la interrupción del embarazo es la violación sexual o el incesto, y eso es violación. Y el código dice que es un crimen de lesa humanidad. Entonces no puede sacarlo de ahí. Correcto. No puede sacarlo de ahí. Esa es una de las razones. Y la otra razón es porque están condenando a delito penal a los médicos que puedan hacer una interrupción del embarazo, porque eso es un asunto de derecho, hermano. Eso es un asunto de derecho y queremos, porque también es la doble moral. También es la doble moral, porque solamente quieren explicarle la ley a los pobres, a las mujeres que no tienen, que tienen que buscar otro método para la interrupción del embarazo que pone en peligro su vida. Porque como aquí hay un sector que tiene a Miami, tiene su clínica privada para la interrupción de sus embarazos y no le pasa nada, porque son de la alta gama, como dicen, entonces al pobre que se jode. Y la ley, el derecho, es un derecho ¿Y para cómo todos. está El derecho es igual. Juan Dionisio, ¿y cómo está la correlación de ideologías dentro de la Cámara de Diputados? De No, acuerdo a su experiencia, ¿cuántos son pro vida y cuántos son no, pro tres no, causales? fracasamos, somos la minoría, es decir, en un momento contamos 49 de 190, pero eso ha ido reduciendo porque ustedes saben que la sociedad dominicana va a paso muy rápido hacia el conservadurismo. El liberalismo lleva a la individualidad y entonces ahora ya la salvación no es colectiva, la salvación es individual. Y entonces como se han metido que la salvación es individual, entonces los derechos también son individuales, no afectan a la colectividad, me afectan a mí y por lo tanto yo tengo que pensar solamente en mi problema, en mi casa, en mi situación y no piensan que vivimos en sociedad y que la ley es para regular la sociedad. No los comportamientos que se salen de los esquemas sociales, que es el que establece la Constitución. Entonces, la sociedad dominicana va en un proceso muy acelerado de conservadurismo. Ustedes han visto que han salido grupos de que como los 30-30, lo que sé yo, que la antigua orden, que son los paleros de Trujillo. Bueno. Que es la banda colorada de Balaguer. Es decir, hacia allá nosotros vamos. Hacia allá nosotros vamos. Fíjense, miren, ustedes decían un elemento esencial ahorita. Fíjense que aquí a un locutor de un programa famoso se le permitió empezar a decir mala palabra. Y miren cómo estamos hoy. Sí. Así es. Eso es una cosa penosa. Miren cómo estamos hoy. Entonces, esa es la historia. Juan Dionisio, esa es la historia. Teniendo también como historia que, pues no sé qué es lo que ha pasado en la Cámara, que no han podido conocer en las dos ocasiones anteriores el proyecto de ley del Código Penal. Ayer el Tribunal Constitucional se refería y básicamente hasta se quejaba de que en el Congreso hay muchas leyes que ellos han observado y que son indispensables para el Estado y todavía en el Congreso no terminan por decidir, no terminan por conocer esos proyectos de leyes. ¿Usted vio las declaraciones del Tribunal Constitucional y qué opinión le merecen?
Mira, desde el 2010, la Constitución del 2010 y modificada en el 2015 manda a modificar, a crear y hacer alrededor de 105 leyes. Ni el 20% de ellas se ha hecho. De hecho, el tribunal se queja de la ley de referéndum. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene una iniciativa legislativa en esta Constitución, pero la forma en que se expresa esa iniciativa no está regulada. Quiere someter el proceso de constitución a un referéndum, pero no tenemos la ley de referéndum, no tenemos la ley de participación social. Entonces, esas son leyes esenciales que todavía el Congreso no ha aprobado. Se ha sometido varios proyectos. El lunes nosotros pretendemos dar un informe, porque OFITRES no nos lo ha dado, sobre la ley, el proyecto de ley de participación social y referéndum revocatorio, para llevarla al Pleno, a ver si tenemos tiempo de ser aprobada. Y entonces queremos ya modificar la Constitución cuando tenemos pendiente un grupo de leyes que no se han aprobado, que son mandatarias de la propia Constitución, que él ha estado exigiendo el Tribunal Constitucional, porque una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que es muy fácil decir, no, que el Tribunal Constitucional la observe. No. Miren lo que ha pasado con la ley 1-24, esa ley está vigente. Sí. Esa ley está vigente. Esa es la ley del DNI que ordena hacer chivato. Esa es la ley del DNI, esa ley está vigente. Sí. ¿Me entiendes? A cualquiera se le puede aplicar. Cierto. ¿Me entiendes? Cualquiera puede pasar de contenido y se le puede aplicar. Entonces, Juan Dionisio, yo creo que la sociedad dominicana tiene que ser más vigilante. Ustedes que hacen un papel preponderante, debemos de mejorar. Eso que decía Germán, hay que sacar ese lenguaje soez de los medios. Y embrutecedor. Ese lenguaje impúdico pero de los medios. Pero sobre todo embrutecedor. Embrutecedor. Juan Dionisio. Es lo que se quiere en la sociedad. Sí, parece que hemos perdido la batalla cultural. La estamos perdiendo, eso es innegable. Estamos en el reinado de muchos imbéciles, tristemente, y de vulgaridad y de corrupción. Tristemente. Y de corrupción. Tristemente, pero no hay que arriar la bandera, no hay que rendirse. ¿Qué va a pasar ahora? Usted es diputado de la República en representación del Frente Amplio, por lo menos hasta el 16 de agosto. ¿Qué va a pasar en la Cámara de Diputados? ¿Qué entiende usted que hará el presidente Luis Abinader en caso de que la mayoría se imponga en la Cámara Baja? Bueno, él es, sin dudas, que él tiene liderazgo en el Congreso. Ellos tienen una mayoría hoy y la van a tener después del 16. Entonces, el liderazgo del presidente podrá imponerse, o él decidir si corre el camino del conservadurismo o le pone a la sociedad, por el camino de la transparencia, a la que él ha apelado. Él ha apelado también a las 3 causales. Él dice que está de acuerdo con ello. Vamos a ver si él no va a ceder a las presiones sociales de un sector de las iglesias, que fíjense que se sacan, por el poder que tienen, se sacan las iglesias también del Código Penal, como se sacaron recientemente de una ley de inmunidades. O sea que el pastor de los Alcarrizos que violaba o que está acusado de violar a unas niñas, en caso de ser hallado culpable, la iglesia, o que en el caso de... queda eximida de responsabilidad civil y responsabilidad penal. Mira qué bien. Porque es muy bueno, porque las empresas no quedan eximidas de responsabilidad civil cuando uno de sus miembros actúa contrario a la ley. Bueno, entonces la iglesia tampoco puede permitírselo. Vamos a esperar, estamos a la expectativa. ¿Qué va a pasar ahora? No sé si habrá tiempo, usted lo ha dicho, el tiempo muy corto. 20 días. Hay la intención de poner una olla de presión, ciertamente. Hay la intención de poner esa olla de presión y le estufa a todo dar para pasarlo. No es que se acabe el mundo tampoco, en caso que lo hagan, en caso que quieran premiar a los corruptos, en caso que quieran premiar a los militares abusadores, que violadores de derechos humanos, en caso que habrá más razones para luchar. Habrá más razones para luchar, el mundo no se acaba. Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, como siempre, un fuerte abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a una breve pausa y retornamos con más del día aquí, Indira.
Adelante.